Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos ya nuevamente aquí para poder dar una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días nos acompañan para poder estudiar la Palabra de Dios y beneficiarnos con la salvación que Dios ha dispuesto para un verdadero y sincero buscador de la verdad, un verdadero buscador de la salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base a la justicia de Cristo. Es un estudio que venimos realizando durante ya mucho tiempo y necesitamos hoy continuar estudiando acerca de la vida cristiana verdadera. La Biblia nos dice, el justo vivirá por la fe. También la Biblia nos dice que el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo que realmente representa a Cristo, que tiene la salvación por fe y gracia y mantiene su vida cristiana permaneciendo en Cristo. Vive una vida religiosa verdadera, como dice el apóstol Santiago. La verdadera religión es vivir la vida de Cristo. Estamos en el estudio número 399 de esta serie de salvación por fe y gracia. Hoy vamos a continuar estudiando y nuestro estudio de hoy será cómo nosotros podemos realmente ser santos por fe y gracia. Cómo podemos vivir una vida perfecta en Cristo Jesús. Porque hasta aquí hemos estudiado de que solamente los que tienen un carácter perfecto son los que serán aprobados en el juicio investigador y recibirán el sello de Dios y recibirán la lluvia tardía. Y también los salvados, lo único que podrán llevar de este mundo es un carácter perfecto a la semejanza de Cristo. Entonces, nuestro interés debe ser cómo se obtiene ese carácter y cómo se vive en ese carácter. Y cómo podemos nosotros realmente tener a Cristo en nosotros. La Biblia nos dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo 5:48. Y el apóstol Pedro también dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si nosotros queremos seguir a Cristo, que es santo, necesitamos ser santos. Si queremos ser aprobados en el juicio como justos, entonces necesitamos ser perfectos, tener el carácter perfecto de Cristo. Porque cuando termine el tiempo de gracia en el juicio de los vivos, el libro de Apocalipsis nos dice
El que es justo siga siendo justo. El que es santo, santifíquese todavía. Entonces solamente los justos, los santos, los perfectos son los que son juzgados dignos de vida eterna. El juicio investigador es para poder comprobar cómo el pecador arrepentido que ha recibido la salvación, el carácter de Cristo, y cómo se ha ocupado en la salvación, cómo ha permanecido en la salvación. ¿Es digno de confiarle para siempre esa vida o no es digno? Es para poder verificar si realmente el pecador arrepentido es confiable y tiene una verdadera confianza. Y necesitamos entonces estar preparados en el carácter de Cristo para el juicio, no en el carácter humano, no en el carácter del yo, no en el carácter carnal, sino en el carácter espiritual, en el carácter del nuevo hombre, en el hombre espiritual vestido con la justicia de Cristo, que es la vida o el carácter o la gloria de Dios. Necesitamos comprender claramente cómo es vivir como un justo. La Biblia está lleno de hombres justos que nos antecedieron después del pecado hasta hoy. La Biblia está lleno de hombres santos, perfectos, puros, consagrados. Y así podemos nosotros enumerar a muchos creyentes que nos dejaron el ejemplo de sus vidas. Y hoy nosotros necesitamos comprender entonces. Queremos que no se confundan nadie pueda malentender la palabra de Dios o estos estudios que estamos realizando. No estamos estudiando ni predicando de que el ser humano pecador se volverá santo. O en otras palabras, no estamos estudiando ni enseñando de que el hombre carnal se va a volver santo, o sea, la carne santa. Ni tampoco estamos enseñando una vez salvos y siempre salvos. El pecador, nacido en este mundo con naturaleza pecaminosa, con mente terrenal, el hombre carnal, no puede ser salvo y no puede ser santo, no puede vivir sin pecar. Su naturaleza le lleva siempre al pecado. Hay que estudiar y volver a estudiar Romanos capítulo 7. Pablo allí presenta al ser humano natural y dice que quiere hacer el bien, está dispuesto a hacer el bien, escoge hacer el bien, pero cuando llega el momento de hacer el bien, resulta haciendo el mal. Miserable hombre de mí, dice, no puedo hacer el bien que quería hacer. El pecado que mora en mí hizo el mal en mí, dice. No hay salvación para mí, dice. Necesito desechar mi vida. Necesito, dice, morir, merezco la muerte. Soy pecador. Necesito entregar mi vida a Cristo. Y como Cristo es creador, y Cristo dice, puede crear
un hombre nuevo, una vida nueva, un hombre espiritual, un hombre recto, como una planta buena. Entonces, ahora sí, debo vivir, dice, en esa vida. Pero como ser humano carnal debo morir, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces necesitamos diferenciar esto. Pero lamentablemente el mundo religioso entiende mal. La Biblia es buena, la ley es buena, toda la palabra de Dios es buena. Así como cualquier instrumento es bueno en este mundo, pero si uno no sabe utilizarlo, utilizará mal, de nada le servirá. Así también los seres humanos carnales utilizamos mal la Biblia, utilizamos mal la ley, utilizamos mal el plan de salvación. Todo lo que Dios ha revelado es bueno, pero necesitamos comprender. La Biblia nos habla de que la salvación es enteramente por fe y gracia, sin obras de la ley. Pero el mundo religioso entiende mal en ciertos puntos. Acepta que uno es salvo por fe y gracia, que acepta por fe a Cristo, que acepta por fe el nuevo nacimiento y se bautiza, pero dice, ahora necesitamos obedecer para que nuestra fe sea perfecta. Ahora necesitamos, dice, cumplir todo lo que enseña la ley y la palabra de Dios. Necesitamos cumplir todos los mandatos de la Biblia, dice, para que nuestra fe sea perfecto. Entonces, convierten la obra de la salvación en una salvación por fe y obras. Pero la Biblia no enseña ese mensaje, porque nadie puede alcanzar la salvación por fe y obras. Eso es lo que necesitamos comprender, porque el ser humano está malogrado por la lepra del pecado, por el cáncer del pecado. Y un ser malogrado no puede nunca actuar correctamente. Podrá mejorar, pero no puede ser perfecto, no puede llegar a ser santo. Imposible. Eso está en toda la Biblia. Entonces necesitamos comprender que la salvación es por la resurrección, en otras palabras. El yo, el hombre viejo, debe morir y Cristo tiene poder para resucitarlo a una vida nueva. En eso se va a centrar ahora nuestro estudio para terminar la obra del Espíritu Santo. Por eso la obra de salvación es enteramente por fe y gracia, es obra de Cristo por medio del Espíritu Santo. Sea corto o largo, es obra de Dios. Dios puede hacer esa obra completa de transformación. A un hombre perfecto, santo, lo puede hacer en una hora, en un día, en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, en 20 años, pero esa es obra de Dios. No nos toca a nosotros definir el tiempo, ni la forma. La parte del ser humano es aceptar, estar dispuesto a dejar todo y someternos y estar dispuesto a vivir unido a Cristo, al Espíritu Santo, a depender de Él, a hacer su voluntad, a seguir a Cristo, a trabajar para Él,
vivir para Él. Y así podemos ir enumerando todo la vida cristiana de santidad. La vida cristiana es vivir una vida santa, sin pecar, victoria sobre el pecado. No es como dicen los religiosos, somos imperfectos, siempre vamos a pecar. Dios nos va a perdonar. A Cristo, dice, lo convierten en ministro de pecado. Así que dicho esto, vamos a examinar en la palabra de Dios. Primeramente vamos a leer en el libro Alza tus ojos, página 68. Dice: la norma del carácter que Cristo hizo posible que alcancemos es una norma perfecta. Al tratar de medirla, los sentidos se confunden. Se plantea el interrogante: ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7. Con todo, el Señor hizo posible que lleguemos a ser como Él es en carácter. Oh, ¿qué podría hacer para impresionar a los hombres y a las mujeres acerca de su necesidad de la transformación que los capacitará para reflejar la imagen divina? El ser humano siempre se pregunta: ¿llegarás tú, dice, a la perfección del Todopoderoso? Humanamente, carnalmente, no se va a poder, imposible. Pero si nosotros aceptamos el plan de salvación en el nuevo pacto, en la nueva promesa de Cristo, de salvar al ser humano totalmente, 100%, restaurarlo al estado original, a un hombre perfecto, recto, bueno, es promesa de Dios que Cristo quiere cumplirlo. Cristo es fiel y lo puede cumplir solamente Él. El hombre necesita solamente aceptar por fe y someterse. Pero el ser humano no puede llegar a ser perfecto. La Biblia está llena de esa clase de declaraciones. El profeta Isaías dice: el leopardo, dice, ¿podrá cambiar sus manchas? ¿El etíope de piel negra podrá volverse blanco? Imposible, dice. Así el ser humano carnal, humano, con toda su preparación, no importa que sea médico, ingeniero, sea maestro, sea teólogo, sea lo que sea, no interesa, no está habituado a hacer el mal, nunca podrá, dice, aprender a hacer el bien. El corazón del hombre, dice, es engañoso. Eclesiastés 11:15 dice: lo torcido no se puede enderezar y lo falto no se puede contar. Proverbios 21:8 dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, pero la obra del limpio es recta. La vida del justo es recta, pero el hombre carnal es perverso, torcido, no se puede enderezar. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal siempre. Eclesiastés 8:11. Esa es la condición del ser humano, nacido en este mundo con naturaleza pecaminosa. Y todo esto lo confirma el libro Nuestra elevada vocación 214. Dice: nuestros caracteres están por naturaleza torcidos y pervertidos. Por falta de un desarrollo debido, carecen de simetría. Con algunas cualidades excelentes están unidos rasgos objetables. Es cierto que
hay algunas cualidades excelentes. Muchos llegan a decir que el 50% del ser humano es bueno y el otro 50% es malo. Y la educación de este mundo, la psicología, que dice, tú puedes desarrollar, dice, lo bueno que hay en ti, y lo malo, dice, tienes que dominar, tienes que frenar. Ese mismo método, esa misma educación, los religiosos, los líderes lo han trasladado a la iglesia y le dicen, hermano, dice, entrégate a Cristo, cree en Cristo, Cristo te salva, bautízate, vas a cambiar en la iglesia, Dios te va a ayudar, obedece la palabra de Dios, cumple la palabra de Dios que dice, no dejando de congregaros. Le animan a reunirse en la iglesia, a congregarse. ¿A qué le están animando? A hacer obras, a cumplir lo que dice la Biblia. Tienes que hacer los cultos, dice, tienes que orar, tienes que estudiar. Eso dice la Biblia y le animan a hacer eso. Así tu fe, dice, se va a perfeccionar. Si tú crees en Cristo, ahora tienes que ser obediente, dice. Salvación por fe y obras. Pero otros también se van al extremo de salvación solamente por fe y su vida tampoco no cambia. Otros se van al otro extremo, salvación por obras, tampoco su vida cambia. Lo torcido no se puede enderezar. Debido a la larga indulgencia, dice, las tendencias indeseables se hacen una segunda naturaleza y muchas personas se aferran tenazmente a sus peculiaridades. Así que el hacer el mal es una segunda naturaleza. Por naturaleza, el ser humano en este mundo nace y es muy fácil hacer el mal. Así como bajar o caminar hacia abajo es fácil, subir una cuesta empinada es difícil. Así es la vida del ser humano, hacer el mal es fácil. Por eso el ser humano se educa fácil en la educación mala de este mundo. Se alimenta fácil en la alimentación mala de este mundo. Trabaja fácil en los trabajos que están contaminados de egoísmo y pecado fácil. Ganar dinero de una manera indebida es fácil en este mundo, enriquecerse. Vivir en la ciudad contaminada es fácil. Así la vida del ser humano es fácil vivir mal. Pero vivir una vida santa, perfecta, justa, recta, obediencia perfecta a la ley sin fallar, es totalmente imposible. Aún, dice, después de profesar aceptar la verdad y entregarse a Cristo, los mismos hábitos los complacen, manifiestan la misma estima del yo, mantienen las mismas falsas nociones, aunque los tales pretenden estar convertidos, es evidente que no se han entregado a sí mismos al poder transformador de la verdad. Muchos, dice, profesan la religión. Muchos profesan haberse entregado a Cristo. Muchos pretenden estar convertidos, pero no se han entregado completamente al poder transformador de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os libertará, dice. Cristo libera de ese hombre carnal, pecaminoso, torcido. ¿Y cómo lo libera? Creando un nuevo hombre, con una nueva naturaleza, naturaleza santa, naturaleza perfecta, lo cual vamos a estudiar en este estudio. Y si leemos en el libro A fin de conocerle 131,
aquí hay una gran verdad, una verdad que puede dolernos. Las verdades, dice, duelen, pero la mentira mata. ¿Qué dice aquí? La imperfección del carácter es pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Todos los atributos correctos del carácter moran en Cristo como un todo perfecto y armonioso. Así que toda imperfección de carácter es pecado. El apóstol Santiago dice, el varón que no ofiende en palabras ni se molesta, ese es varón perfecto. Pero si tenemos un carácter imperfecto, que ofiende, que se molesta, que está de ira y provoca ira, cólera, todo una serie de males, entonces es pecado. Y así en pecado, que es transgresión de la ley, no hay lugar para él en el cielo. No hay salvación, no hay vida eterna. Todo el que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos. Esta es la ciencia de la santidad. ¿Cuál es la solución entonces para ser liberado de la imperfección del carácter? Es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, individual. Ahora sí tendremos el privilegio de poseer los atributos del carácter de Cristo. ¿Cuáles son los atributos del carácter de Cristo? Amor, justicia, misericordia, paciencia, bondad, benignidad, paz, gozo, alegría, temperancia, virtud, fe, amor. Todo eso, dice, recibiremos y tendremos. Esa es la ciencia de la santidad que necesitamos estudiar. Por eso estamos hasta aquí estudiando 1 hora por día durante más de un año. 399 horas y 399 días estamos estudiando. Pero no es nada, estamos apenas comenzando. ¿Por qué? Porque esta es la ciencia de la santidad. Así como la ciencia de la medicina, la ciencia de la ingeniería, la ciencia de la tecnología, la ciencia, tantas ciencias que hay en el mundo, de la biología. Y pregunto, ¿cuánto tiempo y cuántas horas estudian la ciencia de la medicina para ser un buen médico? ¿Cuánto tiempo estudian? Por lo menos 7, 8, hasta 10 años. Y en 7, 8, 10 años, si multiplicamos por día que estudien solamente 5, 6, 7, 8 horas, sale pues una gran cantidad de horas. Entonces nosotros estamos estudiando 399 horas. Es apenas estamos comenzando. Esta ciencia de la santidad, de tener un carácter perfecto, ser cristiano verdadero. Un cristiano verdadero vive la vida de Cristo, no se molesta, no se ofiende, no trata mal. Es elocuente, es sabio, es poderoso, hombre de fe. Esa es la ciencia de la santidad que necesitamos estudiar. Cómo se obtiene, cómo se recibe y cómo se vive. Son 2 preguntas. ¿Cómo se obtiene y cómo se vive? Y lo que necesitamos saber, el engaño es, no se aprende. No se aprende a tener carácter perfecto. No se aprende a amar. No se aprende a obedecer.
porque el hombre carnal no puede aprender. Aprenderá hasta cierto punto, pero no puede aprender todo lo que necesita para vivir feliz, en paz. No puede. Entonces necesita nueva vida, nuevo nacimiento. Eso es lo que necesitamos estudiar. Y hoy vamos a estudiar un poquito de eso, porque necesitamos tener claro muchas cosas, porque estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de prueba, en un tiempo de angustia que está comenzando, y necesitamos el carácter de Cristo, un carácter santo. Entonces no nos olvidemos nunca. La imperfección del carácter es pecado. En el libro Alza tus ojos, página 29. ¿Permitirán ustedes que Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones? Hoy pueden ser perfectos en Él. Tienen la seguridad de que por medio de la santificación de la verdad pueden ser perfeccionados en la unidad. Qué maravilloso, qué precioso. Precioso quiere decir precio, de precio, vale mucho. Vale más que invertir tiempo, dinero, fuerza, recursos, interés en estudiar la ciencia de la medicina. No es nada frente a la comparación de la ciencia de la santidad, la ciencia de la perfección, la ciencia del cristianismo, la ciencia de la salvación. Como hemos dicho, no se aprende. El aprender es la ciencia de este mundo. Satanás inventó esa ciencia para engañar a los religiosos. Y el mayor engaño que hizo es a los judíos, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijo: la ley de Dios es buena, hay que obedecer. El pueblo de Israel que iba, dice, tras una ley de justicia, como por obras de la ley, nunca alcanzó a ser justo. También engañó al pueblo adventista desde 1844 y sigue engañando. Le dice: tienes que ser salvo por fe. Dice: acepta a Cristo por fe, pero ahora tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Tienes que cumplir la ley, el sábado, todo eso. Así le engaña. Y vas a llegar a ser santo para que te salves, dice. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice: ¿permitirán ustedes que Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones? ¿Quién es el que santifica o da la santidad al ser humano? Creyente verdadero, que tiene fe verdadera, es Cristo. Cristo realice esta obra de santificación en sus corazones. Y esta declaración no es nueva. Está en 2 Tesalonicenses 5:23, que dice: el Dios de paz os santifique cuerpo, alma y espíritu. Dios es el que hace esa obra de santificación. Dios es el que pone su ley de amor en el corazón para que brote la obediencia y realice las obras de Dios, dirigido por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Entonces es obra de Dios en el hombre, es obra de Cristo en el creyente, es obra del Espíritu Santo morando en un creyente convertido, con un corazón limpio, sin egoísmo, en vida espiritual. Es obra de Dios. Si hoy tu hermano, hermana, joven, señorita, yo también, si no vivimos
una vida de santidad. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Solo estamos creyendo en un Cristo que salva, pero no estamos creyendo en un Cristo que quiere morar en nosotros y que quiere santificarnos. No tenemos a Cristo en el corazón, en la vida. No tenemos el Espíritu de Dios. No tenemos vida espiritual. Solo en vida carnal estamos viviendo la religión. Hemos introducido, hemos injertado la palabra de Dios, la verdad, en un corazón natural, egoísta, humano. Y el ser humano, como le gusta ser orgulloso, exaltarse, entonces nuestro yo está tratando de cumplir la palabra de Dios, de seguir la religión, de hacer las cosas. Así Satanás nos quiere engañar, porque sabe que nunca vamos a poder llegar a la perfección ni a la santidad. Entonces, la santidad, la justicia, la perfección, una vida consagrada, una vida obediente, se recibe en el nuevo nacimiento. El hombre espiritual, como nueva criatura, nace con el carácter de Cristo y nace con el Espíritu Santo morando en ese corazón santo, limpio y puro, y ahora tiene que permanecer en Cristo, permanecer en esa santidad, permanecer en el Espíritu Santo. El hombre viejo, el hombre carnal, debe quedar como crucificado, y cada día debe morir, cada día debe menguar, cada día debe ser desechado a un lado, con todos sus planes, con todo su conocimiento, con toda su preparación. Por eso dice, si esto entendemos y si aceptamos a Cristo, porque ¿cuál es la parte del hombre? Más adelante vamos a leer. Es fe y entrega y permanecer. Si así decidimos, hoy pueden ser perfectos en Cristo, dice. Ahora vamos a leer en el libro Maravillosa Gracia de Dios 298, que nos dice: lo primero que deben aprender es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. ¿Cuál es la parte del hombre? Aprender, dice, la lección de desconfianza en sí mismos. Decir, Señor, ya no confío en mí, en mi yo. Ya no confío en mi sabiduría, en mis planes, en mi preparación, en mi profesión, en mi dinero, en mi trabajo, en mi familia. Señor, ya no confío en hombres. Maldito el varón que confía en el hombre. Señor, yo no confío ni en la iglesia, ni en el ministerio, ni en el grupo, sino solo confío en ti. Ahora, si confiamos así solamente en Cristo, Cristo tomará control de nuestra vida y nos impartirá su carácter. Primero nos impartirá su justicia, nos imputará y luego nos impartirá cada día su carácter. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Claramente, en el libro Alza tus ojos 42, debemos ser como Cristo en carácter. Si la raza humana llegara a ser como Jesús, entonces Él efectuaría maravillas. Tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que tiene a Cristo morando en su corazón por su representante, el Espíritu Santo. Pero si
no tenemos a Cristo morando en el corazón, no hemos nacido a vida nueva, no hemos hecho la entrega completa, no hemos estudiado la ciencia de la santidad, de la salvación, de la vida eterna, si no hemos estudiado 8, 9, 10 años, todos los días, 4, 5, 8 horas al día, entonces no somos hijos de Dios. No tenemos el carácter de Cristo, porque si tendríamos el carácter de Cristo, haríamos maravillas, como Jesús hizo maravillas, los apóstoles hicieron maravillas, no en su preparación carnal, ni confiando en la carne. La santidad entonces es vivir confiando en Cristo. Por eso Lutero llegó a comprender lo que dice la Biblia: el justo vivirá por la fe. No dice el pecador vivirá por la fe. El que tiene carácter imperfecto vivirá por fe, no dice, sino el justo, el santo, el perfecto, el bueno, el consagrado. Así entonces es la ciencia de la santidad. El libro A fin de conocerle 117 dice: la norma que nos presenta es la perfección en Cristo, y mediante sus méritos podemos alcanzarla. Fallamos porque estamos contentos de mirar las cosas terrenales antes que las celestiales. ¿Por qué no podemos aceptar a Cristo y ser perfectos en Él? Fallamos porque nos gusta, dice, mirar las cosas terrenales. La Biblia dice: miradme a mí y sed salvos todos. En el desierto, Dios puso a una serpiente de bronce un medio. El que miraba a esa serpiente de bronce era sanado y salvado. ¿Y a quién representaba eso? A Cristo. ¿Y cómo podemos mirar a Cristo? Solo podemos mirar a Cristo cuando tenemos a Cristo en nosotros. Y nosotros estamos en Cristo y vivimos con Cristo. Pero si Cristo está en el cielo, lejos de nosotros, no podemos mirarle. Y el que no tiene a Cristo, definitivamente siempre mirará las cosas terrenales, mirará a su prójimo y calificará, mirará las cosas de este mundo y determinará cuál le gusta más y cuál le gusta menos. Por eso los jóvenes señoritas miran el mundo y quieren estudiar y ser buenos profesionales. No tienen al maestro de los maestros. Solo miran a los maestros humanos. Pero cuando tengan al maestro de los maestros, acepten a Cristo verdaderamente, hayan estudiado la ciencia de la santidad, de la salvación, por lo menos hayan estudiado siquiera unos 10 años, todos los días siquiera 4, 5, 8 horas, ahora sí estarán preparados para aceptar a Cristo y los maestros de este mundo ya no tendrán valor, porque ya tiene al maestro de los maestros. Sigamos adelante. Nuestra elevada vocación 110. La ciencia de la santidad, la ética inculcada por el Evangelio, no reconoce otra norma que la perfección de la mente de Dios y de la voluntad de Dios. La ciencia inmaculada del Evangelio no reconoce a los imperfectos, solo a los que tienen la perfección de la mente de Dios. Por eso el apóstol Pablo
en su libro a los Corintios dice, si nosotros somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. Ahí está lo que veníamos aprendiendo. Si todavía no podemos creer, pero por lo menos ahí está el escrito en pie. Nuestra elevada vocación 110, repito esa línea, dice, es la ciencia de la santidad, es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. El carácter perfecto, la mente de Cristo, que la mente es el capital del cuerpo, ¿se aprende o se recibe? Los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. Entonces, ¿dónde se recibe el carácter de Cristo, la mente de Cristo, nueva vida? ¿Dónde se recibe? En la conversión. Y la conversión es el nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Y nace un hombre transformado, nuevo. Pero ahora ese hombre nuevo, como un buen árbol, como dijo Jesús, el mal árbol debe ser cortado de raíz, dice. El mal árbol nunca va a producir buenos frutos. O sea, el hombre carnal, el hombre viejo, nunca va a producir buenos frutos. Necesita ser cortado desde raíz, dice. El nuevo hombre, entonces va a producir nuevos frutos. El buen árbol, entonces, tiene que crecer. El carácter de Cristo se recibe, la mente de Cristo se recibe, esa mente buena, ese carácter bueno, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Y los hijos de Dios crecerán, dice, por toda la eternidad, seguirán creciendo. Por eso cuando el tiempo de gracia termina, dice, el que es justo siga siendo justo, el que es santo santifíquese todavía. Pero el injusto ya no hay lugar ya para él. Así que no nos olvidemos, más claro que esto no puede haber. El carácter de Cristo, la mente de Cristo se recibe en la conversión. Dios ha revelado por medio de su Hijo la excelencia que el hombre puede alcanzar. Y Dios nos está desarrollando para que aparezcamos ante el mundo como testigos vivientes de lo que el hombre puede llegar a ser a través de la gracia de Cristo. ¡Oh! ¿Por qué tantos afligen el corazón del amor infinito? ¿Por qué muchos rechazan, dice esto, y siempre quieren hacer algo? Dios quiere transformarnos totalmente en sus hijos, en perfectos, para ser testigos vivientes ante el mundo. Quiere llevarnos al mundo para testificar de Él, para contar esa transformación. Cuando habla Pablo de transformación total en Romanos capítulo 12, 1, 2, 3, ¿de qué transformación está hablando? Está hablando de la transformación de los gusanos, de aquel gusano que se transforma en mariposa. Primero era gusano que se arrastraba por la tierra. Por eso, justificación por la fe, dice, es humillar en el polvo, dice, la gloria del hombre como un gusano, y luego levantarlo, dice, en una nueva criatura, y Dios hace en el hombre lo que Él no ha podido hacer, lo que Él no ha podido ser buen religioso, buen cristiano, buen santo, buen hombre. Ahora Dios realiza en ese creyente
dándole su carácter y su mente en la conversión, experimentando la conversión bajo la dirección del Espíritu Santo. Una total transformación. Por eso en el libro Alza tus ojos 319, allí encontramos lo siguiente. Dice, calla, enmudece. Jesús, ¿cuándo pronunció esas palabras? Pronunció en aquella noche de tormento, en el lago, cuando los discípulos fueron sorprendidos con una tormenta y toda la noche lucharon para salvarse en el barco, sacando agua del barco. Y Jesús estaba con ellos, pero ellos lo ignoraron. Ellos no lo tomaron en cuenta. Jesús estaba durmiendo en esa misma barca. Estaba en paz, tranquilo. ¿Por qué? Porque confiaba en su Padre. Pero los discípulos lucharon toda la noche. Esa es una lección, dice aquí. No hay naturaleza que Cristo no pueda dominar, temperamento tan tormentoso que no pueda sojuzgar si el corazón se ha rendido a su cuidado. Si para la conversión nos hemos rendido, hemos entregado nuestra vida porque ya no vale y estamos dispuestos a recibir una nueva vida, entonces, ¿qué va a hacer Cristo? Cristo toma el control de la vida del verdadero creyente y su Espíritu Santo es el que gobierna, el que dirige, el que guía y el que sostiene al hombre espiritual. Y el Espíritu Santo no dejará, dice, de que la naturaleza humana, el hombre viejo, pueda levantarse con su mal temperamento, con su mal carácter. Por eso dice, no hay naturaleza que Cristo no pueda dominar. Por eso Pablo dice, el hombre viejo debe morir, cada día muero. Estoy crucificado juntamente con Cristo, dice, la forma de dominar al malhechor, al hombre viejo, al hombre perverso, porque el corazón del hombre es perverso. Dominarlo es tenerlo en la cruz, y solamente el Espíritu Santo puede dominar al hombre viejo para que no actúe, y el Espíritu Santo es el que ahora obra por medio del hombre nuevo, el hombre espiritual. Pero el hombre a sí mismo no puede dominarse, no puede controlarse. Por más que se eduque, no va a poder. La educación tiene su esfera, la psicología, todo, la religión también. Jesús dijo de los religiosos judíos, les dijo, ustedes diezman, ustedes, dice, hacen ceremonias, reuniones, fiestas, está bien, dijo, hasta ahí han podido hacer. Al fariseo le dijo, está bien que ayunas, está bien que vas el sábado, pero lo que te falta, le dijo, es la fe, la justicia, la misericordia, el amor, eso te falta. Un carácter bueno te falta, un corazón lleno de amor, de gozo, de alegría, sin ira, sin resentimiento, sin cólera, eso te falta. Pero eso no se aprende, se recibe. El que enseña que debemos aprender está enseñando la ciencia de la evolución. Evolución es mejorar, cambiar. Es como dicen que el ser humano vino, dice, desde especies muy bajas. Ha evolucionado, ha mejorado, ha cambiado y llegado a ser mono y del hombre pasó al hombre, dice, ha mejorado, ha evolucionado. Esa misma ciencia, ese mismo método, la educación del mundo aplica.
lo educa a los profesionales. Vas a mejorar, dice, vas a aprender a ser médico, ingeniero, maestro y montón de profesiones vas a aprender, dice. La Biblia dice que los adiestra como a los toros de Basán. Así como los toros son adiestrados para trabajar, hacer el surco, así dice los seres humanos se adiestran. Pero cuando vienen problemas mayores ya no pueden solucionar. Su preparación es limitado. Así como en esta pandemia del año pasado que comenzó, los laboratorios, los científicos, los médicos, enfermeros, obstetras y todo el personal preparado en salud no pudo enfrentar, porque ellos no están preparados para eso. Ellos solo se han preparado para las enfermedades conocidas. Así es limitado la educación del mundo. Pero ¿quién soluciona eso? Cristo. Se recibe, no se aprende. Más bien, el Espíritu Santo lo disciplina, lo educa, lo conduce al hombre bueno, al árbol bueno, a la nueva criatura, al hombre espiritual. Y al hombre viejo, con su mal temperamento, lo domina. Por eso dice, no hay naturaleza que Cristo no pueda dominar. Su temperamento tormentoso. Así como dominó esa tormenta de esa noche, Jesús se paró y dijo, calla y enmudece. Y hubo paz. Desapareció la tempestad del viento. Así, solo el Espíritu Santo puede dominar, dice, al hombre viejo, desecharlo a un lado para que no se levante. Esa es la ciencia de la santidad que necesitamos estudiar. Apenas estamos introduciéndonos a esta ciencia de la santidad. En el libro Cada día con Dios, 79 dice, el Evangelio es un sistema de verdades, prácticas, destinado a obrar grandes cambios en el carácter de los seres humanos. Si no obra una transformación en la vida, el Evangelio, si no cambia las costumbres, los métodos, no es verdad para los que pretenden creer en ella. Así que, si la palabra, si la verdad, el Evangelio, no transforma, no cambia la vida, costumbres, hábitos, métodos, inclinaciones, entonces no es verdad para los que pretenden creer en ella. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque no es completo, es incompleto. El mundo religioso solo cree en la letra, que es la copia de la verdad. Podríamos decir una parte de la verdad, pero la misma esencia de la verdad es Cristo. Por eso Cristo vino a aclarar eso a este mundo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los judíos, los religiosos, creían que la verdad era la ley de Dios. Pero la ley de Dios es copia de la verdad, copia del carácter de Cristo. Hoy en día muchos creen que la Biblia es la verdad. Es cierto, pero es la copia, la fotografía solamente de la verdad. La verdad es Cristo. La copia no es completo, todo incompleto no es verdad completa. Falta algo y falta todo. Entonces, si la ley, la Biblia, los testimonios, las prédicas, ¿qué son? Solamente copias, fotografías.
Y pregunto y aprovecho, un joven, una señorita que quiere casarse, ¿podrá casarse con la fotografía de su enamorado joven? ¿O el joven podrá casarse con la fotografía de su enamorada, la señorita? ¿Cómo podría realizar una boda tan grande invitando a tanta gente, tanta familia y casarse con la fotografía? Por más que una tremenda fotografía pintado o copiado con las modernas imprentas, máquinas o gigantografías, ¿podría casarse con una fotografía? No. Tiene que casarse. La fotografía solo indica la forma como es la señorita o el joven. La señorita tiene que encontrar al joven y casarse con el joven real. El joven se casará con la señorita real. Así es la verdad. Es cierto que la Biblia, la ley, testimonios, todos los predicadores predican la verdad, pero no es la verdad completa. La verdad real, el verdadero, la esencia, es Cristo, es Dios, el Espíritu Santo. Hay que aceptar a Cristo, unirse a Cristo, y Cristo transforma. Cristo cambia la vida, nos da una vida nueva, nos da su carácter, desecha nuestro carácter, nos da su carácter, desecha nuestra mente, nos da su mente. El hombre debe ser santificado por la verdad. Dice Jesús, tu palabra es la verdad, San Juan 17:17. A menos que la verdad de Dios eleve al hombre por encima de su depravación, sus hábitos intemperantes y libertinos, y lo capacite para reflejar la imagen de Dios, está perdido. Si la verdad no le cambia, está perdido todavía. Cristo, ¿qué hace? Dice, al hombre depravado lo desecha y le da un hombre recto, bueno. Tiene hábitos intemperantes, libertinos, y le cambia. El hombre nuevo tiene hábitos rectos, y tiene costumbres, inclinaciones rectas y buenas y santas. En vano hoy en día los religiosos dicen hay que ser vegetariano, el vegetarianismo te va a cambiar, te va a mejorar. Es cierto que mejora, cambia, pero nadie puede cambiar los malos hábitos, costumbres, deseos. Primero necesita ser cambiado el hábito, la costumbre, el deseo, para que ahora sea un verdadero vegetariano, un verdadero creyente que respete y obedezca y viva las leyes de la salud. Así es la completa transformación. Que Dios pueda bendecir su palabra. Por lo menos hemos puesto alguna base de la ciencia, de la santidad, de la perfección, que es obra del Espíritu Santo totalmente. La parte del hombre es creer, entregarse y entregar todo lo que tiene y permanecer en Cristo y estar dispuesto a mantener esa confianza hasta el final, para no perderse otra vez, para no caer como Adán y Eva eran justos, perfectos, santos, pero por perder la fe en Dios y creer en el enemigo se perdieron. El día de mañana continuaremos estudiando. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a nuestro Dios y Salvador y Maestro. Y será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Que Dios les bendiga a todos. Amén.